Dentro de la clínica del síndrome depresivo podemos diferenciar unos síntomas fundamentales, unos síntomas biológicos o somáticos, los síntomas conductuales y los síntomas relacionados con el pensamiento del paciente depresivo, que ahora repasaremos a continuación, cada uno de ellos. La depresión se caracteriza por tener un estado de ánimo bajo o triste. Las características de este estado de ánimo bajo o triste van a ser una mejoría vespertina y un insomnio por despertar precoz. Este estado de ánimo se va a caracterizar por una tristeza vital, una anestesia afectiva, que aparece sobre todo en las depresiones más graves, con falta de sentimientos y el paciente suele decir que es como incapaz de sentir nada. Así refiere la anestesia afectiva. Y por último, la irritabilidad o disforia, que aparece en los cuadros crónicos distímicos y en las depresiones de niños y adolescentes. Por último, la anedonia sería la incapacidad para experimentar placer que también sienten los pacientes con depresión. La depresión va a producir síntomas biológicos o somáticos a nivel del sueño, a nivel del apetito y el peso, fatigabilidad y astenia, quejas somáticas y alteraciones sexuales. Con respecto al sueño, es característico que el paciente con depresión tenga insomnio por despertar precoz, más específico, e insomnio de conciliación, que aparece en las depresiones leves con gran ansiedad. La hipersomnia, que es menos frecuente, aparece en las depresiones atípicas. La alteración del apetito y del peso también va a ser frecuente en la depresión. Va a aparecer una disminución del apetito y el peso, que es más frecuente, y en las depresiones atípicas se puede encontrar justo lo contrario, un aumento del apetito y del peso. También va a ser, como ya he dicho, frecuente la fatigabilidad y la astenia. Las quejas somáticas, hay que destacar la alexitimia, que es la incapacidad de describir malestar emocional mediante palabras, expresándose por tanto mediante síntomas somáticos. Y por último, las alteraciones sexuales, como una disminución de la libido, que va a ser frecuente en la depresión. Con respecto a los síntomas conductuales, la depresión va a producir una serie de alteraciones cognitivas, alteraciones psicomotoras y un descuido en el cuidado personal del paciente. Las alteraciones cognitivas van a ser características la alteración de la atención y la concentración y la alteración de la memoria. En los ancianos esta alteración de la memoria se va a desarrollar como una pseudodemencia depresiva, que se llama de esta manera, pseudodemencia depresiva. Y en los adolescentes se va a caracterizar por una disminución del rendimiento escolar. Con respecto a las alteraciones psicomotoras, va a poder producirse un estado de inhibición en el que el estado más grave sería el estupor depresivo y el desarrollo de un síndrome catatónico, o por el contrario un estado de agitación del paciente y, como ya hemos dicho, el descuido en el cuidado personal. El paciente depresivo puede tener ideas relacionadas con fracaso o culpa, desesperanza, ruina, catástrofe, inutilidad, enfermedad, muerte, suicidio, etc. Todas estas ideas, si alcanzan carácter delirante, se va a desarrollar o vamos a estar ya ante una depresión psicótica o delirante. Estos delirios pueden ser a su vez congruentes con el estado de ánimo, como por ejemplo si el paciente tiene delirios de culpa, de ruina, de enfermedad, o delirios incongruentes con el estado de ánimo, en donde ya aparecen delirios de persecución, de autorreferencia. Por último, un síndrome de máxima gravedad va a ser el síndrome de Cotard o delirio de negación, en el que el paciente niega que sus órganos internos funcionen y defiende su muerte.
La DSM-4 solo contempla el episodio depresivo mayor y la distimia. Por tanto, en el MIR solo nos pueden preguntar estas dos enfermedades. De manera práctica, para acertar las preguntas del MIR, nos vamos a fijar, por tanto, en la duración del episodio. Si en la pregunta nos hablan de una clínica depresiva de meses de evolución, estaremos ante un episodio depresivo mayor. Vemos que el límite de tiempo menor va a ser 2 semanas. Y si en la pregunta nos hablan de años de evolución, ya no va a ser un episodio depresivo mayor, sino que estaremos ante una distimia. Esto es una manera muy práctica de acertar todas las preguntas relacionadas con definiciones de este tema en el MIR. Vamos a repasar ahora las características más importantes, fundamentales, de una serie de síndromes depresivos un poco especiales, como puede ser la depresión atípica, los síntomas melancólicos o endógenos de la depresión típica, la depresión reactiva, la depresión psicótica y por último la distimia. La depresión atípica es de gravedad leve o moderada. Tiene cierta tendencia a la cronicidad, pudiendo llamarse, algunos autores la llaman posible distimia atípica. Los síntomas son bastante peculiares. Con respecto a los síntomas físicos o somáticos, estos van a estar invertidos, como ya hemos dicho antes. Va a haber un aumento del apetito y del peso y una hipersomnia. La astenia va a ser bastante intensa. En los libros clásicos se define como parálisis de plomo a esta astenia intensa de la depresión atípica, y los pacientes van a tener una hipersensibilidad al rechazo. Con respecto al tratamiento, existe una buena respuesta a los IMAOs. La depresión con síntomas melancólicos o endógenos es de especial gravedad, pudiéndose catalogar incluso como una psicosis. Tiene mayor riesgo de suicidio y los síntomas clásicos vegetativos son la anorexia y la disminución del peso, el insomnio por despertar precoz y la mejoría vespertina. El insomnio por despertar precoz y la mejoría vespertina se dice que aparecen por una alteración del ritmo circadiano del cortisol. De ahí que para el diagnóstico, ya preguntado en el MIR, recuérdenlo, se utiliza el test de supresión con dexametasona. Esta depresión endógena característicamente tiene mayores anomalías neurobiológicas y tiene una excelente respuesta a tratamientos biológicos, ya sea con fármacos antidepresivos, cualquiera de ellos, o con la terapia electroconvulsiva. Se denomina depresión reactiva a cualquier síndrome depresivo que aparece después de un problema real, por tanto que existe un factor estresante. La mayoría son leves y se consideran trastornos adaptativos depresivos si existe un duelo o pérdida de una relación, situaciones de transición vital como pueden ser las jubilaciones o problemas de pareja. Estos serían los factores estresantes relacionados con el trastorno adaptativo depresivo. La depresión psicótica es la más grave de todas, por tanto es importante que recordemos ciertos aspectos de ella. Es la que conlleva mayor riesgo de suicidio. Es un poco más frecuente, como vemos, en ancianos y niños. Con respecto a la clínica, vamos a poder encontrar, como ya hemos dicho antes, delirios congruentes con el estado de ánimo, como el delirio de ruina, delirios incongruentes, como delirios de persecución, o el delirio o síndrome más grave, que es el delirio de Cotard. Con respecto a los tratamientos, tiene una respuesta espectacular a ellos.
Con respecto a la distimia, tenéis que saber que se clasifican en una distimia de inicio precoz, con comienzo en la adolescencia, y una distimia de inicio tardío, que comienza en la edad adulta. Clínicamente son frecuentes las alteraciones de la personalidad y los síntomas de ansiedad. Recordar que si existe distimia y en el mismo paciente aparece un episodio depresivo mayor, hablamos de depresión doble. Y recuerda que la distimia, por definición, no va a ir bien con ningún tratamiento. La distimia tiene una prevalencia de un 5%. El episodio depresivo mayor tiene una prevalencia a lo largo de la vida, sin embargo, de un 15%. De este 15% que sufre un episodio depresivo mayor, la mitad, o sea un 7,5, no va a ir al médico. La otra mitad que va a ir al médico, solo un 3,75% no va a ser diagnosticado y el otro 3,75% sí va a ser diagnosticado. De este porcentaje mínimo que va a ser diagnosticado, solo la mitad de ellos, un 1,8%, no va a recibir un tratamiento correcto. Por tanto, del 15% que tiene la enfermedad, solo un 1,8% va a recibir por fin el tratamiento correcto. Con estos datos se llega a las conclusiones de que la depresión es una de las enfermedades que ocasiona mayores problemas en la medicina, porque solo un 10% va a ser bien tratado. Y tenéis que saber que su tratamiento es tan fácil como dar un antidepresivo. Por tanto, es una de las patologías que más reducen la calidad de vida. Por último, tenéis que saber que una vez tenido el primer episodio de depresión, el paciente tiene un mayor riesgo de sufrir nuevos episodios. Este riesgo se multiplica por 3. Esto es característico de la depresión y otra serie de enfermedades que se denominan enfermedades neurotóxicas. Tanto el episodio depresivo mayor como la distimia son más frecuentes en mujeres. Aparecen más somatizaciones en países en vías de desarrollo. El pico de incidencia de la depresión mayor se encuentra a los 40 años. La depresión es más frecuente también en separados o divorciados, en hombres solteros, en mujeres casadas con mala relación conyugal y en clases bajas de la sociedad. Como hemos dicho, el pico de la depresión mayor se encuentra en los 40 años. Por tanto, es importante que repasemos una serie de características cuando la depresión aparece en niños o en ancianos. Con respecto a los niños, el inicio, lógicamente, va a ser poco frecuente a esta edad. La clínica va a estar enmascarada por una serie de somatizaciones del fracaso escolar que pueden tener estos niños con depresión y de problemas de conducta, y no existen datos sobre la forma de tratamiento más correcta. Con respecto a la depresión en ancianos, también el inicio es poco frecuente, por tanto tenemos que pensar más en factores orgánicos que han desencadenado la depresión. Existe un mayor riesgo de suicidio cuando la depresión aparece a esta edad. La clínica está enmascarada también por somatizaciones y fallos cognitivos o pseudodemencia, y existe, recordar, buena respuesta a los tratamientos en la edad anciana. Para el tratamiento de la depresión existen 3 pilares fundamentales: la psicoterapia, los fármacos y la terapia electroconvulsiva. Dentro de la psicoterapia, simplemente decir que las técnicas más utilizadas van a ser la técnica cognitiva y la psicoterapia interpersonal. De los fármacos antidepresivos tenéis que saber una serie de generalidades, común a todos ellos. Por ejemplo, de toda la gama de fármacos o de tipos de fármacos antidepresivos que tenemos, ¿cuál antidepresivo es el más adecuado? ¿Qué tiempo debemos mantener el antidepresivo? ¿Cómo debemos utilizar este fármaco? Una serie de características de los fármacos antidepresivos y la definición de depresión resistente. Con respecto a qué antidepresivo seleccionamos,
Lo primero que tenemos que fijarnos es si existe un antecedente personal de buena respuesta, si existen efectos secundarios o interacciones farmacológicas en nuestro paciente, el subtipo de depresión. Como ya sabemos, la depresión atípica va a ser muy bueno en los IMAOs, o la depresión psicótica vamos a tener que asociar antidepresivos con antipsicóticos. También es importante saber si existen antecedentes familiares de respuesta a un fármaco, ya que el paciente probablemente responda también a este mismo fármaco como su familia, si existe riesgo de suicidio por la toxicidad en sobredosis o si existen razones farmacoeconómicas para elegir uno u otro tratamiento. De forma general, si no tengo antecedentes y el paciente viene por primera vez a consulta, el fármaco de primera elección va a ser el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Con respecto a cuánto tiempo debemos mantener el antidepresivo, pues bien, en la fase aguda vamos a mantener el antidepresivo en las primeras 6 semanas para recuperar sintomáticamente al paciente. Después de la fase aguda va a haber una fase de continuación en el que se va a utilizar los mismos fármacos y la misma dosis durante 6 meses más. Y por último, la fase de mantenimiento está indicada si existe riesgo de recurrencia del episodio depresivo. Por ejemplo, en la edad avanzada, si hay antecedentes de más episodios depresivos o si los episodios son cada vez más graves. Si existen alguna de estas cosas, en la fase de mantenimiento se puede mantener el fármaco de por vida. Con respecto a cómo utilizar o manejar el fármaco antidepresivo, tenéis que saber que el tratamiento se puede hacer de forma ambulatoria más frecuentemente o ingresando a nuestro paciente. Las indicaciones de ingreso hospitalario va a ser si existe alto riesgo de suicidio, si existen síntomas psicóticos, alteraciones psicomotoras intensas como agitación o inhibición extremas o resistencia al tratamiento antidepresivo ambulatorio. Tenéis que saber también, con respecto a los fármacos antidepresivos, que la acción antidepresiva no aparece inmediatamente, sino que se necesita 4 o 6 semanas para el máximo efecto. Los antidepresivos tenéis que saber también que no son euforizantes y además no crean adicción, por tanto no producen ni tolerancia ni dependencia. Con respecto a la depresión resistente, esta se caracteriza cuando se ha realizado al menos 2 pruebas con 2 antidepresivos de acción diferente en dosis eficaces y durante el tiempo correcto. Recuerda que al cambiar de antidepresivo, que los IMAOs requieren un periodo de lavado y con respecto a las opciones que tenemos para manejar una depresión resistente, podemos utilizar un potenciador del antidepresivo como puede ser el litio o la hormona tiroidea, una combinación de varios antidepresivos. Recuerda que nunca debes asociar los IMAOs con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y por último, puedes utilizar también la terapia electroconvulsiva ante una depresión resistente. Los fármacos antidepresivos se clasifican según su mecanismo de acción. Según esto, vamos a tener los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la monoamino oxidasa, los inhibidores selectivos y, por último, los nuevos antidepresivos. Los antidepresivos tricíclicos, también llamados antidepresivos de primera generación, son unos inhibidores no selectivos de la recaptación de aminas. Dentro de los antidepresivos tricíclicos
La imipramina es el patrón oro. Otros antidepresivos tricíclicos serían la amitriptilina, que tiene mucho uso en el campo del dolor, la clomipramina, la mianserina, que es bastante sedante, tiene escasos efectos cardíacos anticolinérgicos, por tanto se va a utilizar en el anciano, y la trazodona, que es muy sedante y hipotensor. Recordar que en dosis bajas se usa por tanto como hipnótico, su uso como antidepresivo es limitado y como efecto secundario es característico el priapismo. Recuerda la regla de la trazodona te la pone morcillona para acordarte de este priapismo. Son unos fármacos complejos porque además de inhibir la recaptación de las aminas bloquean más cosas, por tanto van a tener muchos efectos secundarios. Entre ellos los efectos anticolinérgicos, los antihistamínicos, el bloqueo alfa-adrenérgico, los efectos cardiovasculares y los efectos serotoninérgicos. Con respecto a los efectos anticolinérgicos, clínicamente el paciente va a tener visión borrosa, midriasis, retención de orina y estreñimiento. Recuerda que por tanto están contraindicados en el glaucoma de ángulo cerrado y en la hipertrofia prostática. Recuerda en este punto que la nortriptilina tiene muy pocos efectos anticolinérgicos, por tanto se puede utilizar con más tranquilidad en el anciano. Con respecto a los efectos antihistamínicos, el paciente va a sentir sueño y aumento de peso. El bloqueo alfa-adrenérgico se va a expresar como hipotensión ortostática, arritmias y taquicardia. Con respecto a los efectos cardiovasculares, se van a producir una serie de alteraciones electrocardiográficas con un alargamiento del QT, que va a ser un marcador de gravedad en una intoxicación por antidepresivos tricíclicos y va a ser el método más sensible de vigilancia, esta alteración electrocardiográfica. En sobredosis, estos fármacos van a producir arritmias malignas como fibrilación ventricular que puede conllevar la muerte súbita. Por último, los efectos serotoninérgicos con náuseas y vómitos también van a ser frecuentes en estos fármacos tricíclicos. Los IMAOs o inhibidores de la monoamino oxidasa, como su nombre indica, van a ser inhibidores de la degradación, por tanto van a aumentar la serotonina, noradrenalina, dopamina en la hendidura sináptica. Existen unos IMAOs clásicos y unos IMAOs modernos. Con respecto a los IMAOs clásicos, existen a su vez dos tipos. Los IMAOs clásicos tipo A, recuerda la palabra all, de todo el cuerpo, y el IMAO clásico tipo B, recuerda de la palabra brain, cerebro. Dentro de los IMAOs clásicos, en España solo existen comercializados la tranilcipromina y la fenelcina, que tienen indicación en la depresión atípica. Estos IMAOs clásicos tienen muchos efectos secundarios, como la crisis hipertensiva que ocurre al consumir alimentos ricos en tiramina, como pueden ser el queso, los embutidos, el vino, la cerveza. Por tanto, si el paciente está tomando IMAO clásico, debe tener una dieta exclusiva con alimentos frescos. También otro efecto secundario va a ser las interacciones medicamentosas peligrosas, con aumento del riesgo de síndrome serotoninérgico si se combina con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Por todo esto, hoy en día, estos fármacos, a pesar de su eficacia, no se utilizan para el tratamiento de la depresión. Con respecto a los IMAOs modernos, que van a ser ya selectivos y reversibles, existen unos IMAOs modernos selectivos de la MAO A y unos IMAOs modernos selectivos de la MAO B. Los selectivos de la MAO A va a ser la moclobemida, que es poco eficaz, por tanto no se utiliza, y el IMAO moderno selectivo de la MAO B, como la selegilina o la rasagilina, se utiliza sobre todo en la enfermedad de Parkinson, no en la depresión hoy en día.
En los años 90 aparecen ya los inhibidores selectivos. Vamos a decir unas palabras acerca de estos fármacos. Con respecto a las ventajas que aportan estos inhibidores selectivos, tenéis que saber que no tienen bloqueos innecesarios al ser selectivos y que la eficacia es similar a los antidepresivos tricíclicos y a los inhibidores de la monoaminooxidasa. Al principio solo existían los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que hoy en día son los fármacos de primera elección, pero actualmente hoy en día también existen los inhibidores selectivos duales, como los inhibidores de la serotonina y de la noradrenalina y los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina. Con respecto a los fármacos que podemos encontrar de este grupo, la fluvoxamina fue el primero en comercializarse. La fluoxetina, también conocido con el nombre comercial de Prozac, sufrió una gran revolución dentro de estos fármacos. La paroxetina es uno de los más utilizados también, la sertralina y por último el citalopram o el escitalopram, que son los fármacos que tienen menos interacciones farmacológicas porque se llevan bien con los citocromos. Con respecto a los efectos secundarios, tenéis que saber que no son letales en sobredosis, ya que no tienen efectos cardiovasculares, no son cardiotóxicos. A nivel gastrointestinal pueden producir náuseas, vómitos, diarreas, que son muy frecuentes pero transitorios. Con respecto a la disfunción sexual, producen un alargamiento del orgasmo, también van a producir ansiedad e insomnio, acatisia y síndrome serotoninérgico, que es poco frecuente salvo si se asocia el inhibidor selectivo con IMAOs, con litio, con triptófano o con linezolid. El síndrome serotoninérgico clínicamente se va a caracterizar por la asociación de síntomas digestivos con alteraciones vegetativas tipo hipertensión arterial, sudoración. También van a aparecer síntomas neurológicos y puede evolucionar a coma y muerte en los casos extremos. El tratamiento va a ser sintomático. Los nuevos antidepresivos, además de para la depresión, se utilizan sobre todo para el tratamiento de otras enfermedades, como ahora veremos. Tenemos por un lado los inhibidores de la recaptación duales, los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, un tipo de antidepresivo tricíclico, un agonista de la melatonina y el antiguo mianserina. Con respecto a los inhibidores duales de la recaptación, tenemos a la venlafaxina y la duloxetina, que se utilizan hoy en día sobre todo para la incontinencia urinaria de urgencia, el dolor neuropático de la neuropatía diabética y la ansiedad. Dentro de los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, como la atomoxetina o la reboxetina, se utilizan sobre todo en el trastorno por déficit de atención, aunque recuerda que el principal tratamiento de esta enfermedad hoy en día es con un derivado anfetamínico, el metilfenidato. Un antidepresivo tricíclico especial es el bupropión, que tiene escasos efectos anticolinérgicos, cardíacos y sexuales, y se utiliza hoy en día en el tratamiento de la dependencia a la nicotina. El agonista de la melatonina, la agomelatina, también es un nuevo antidepresivo. Y por último, el antiguo mianserina, llamado hoy en día mirtazapina, tiene un principal efecto antihistamínico, aumentando el peso y dando mucho sueño. Y hoy en día se utiliza, está de moda en la anorexia, en las enfermedades terminales y en los enfermos neoplásicos, por este aumento de peso que produce.
Vamos a repasar ahora algunos aspectos fundamentales de la terapia electroconvulsiva para el tratamiento de la depresión. Tenéis que saber que aporta una serie de ventajas principales con respecto al resto de tratamientos, principalmente a los fármacos antidepresivos. Esto es, que va a ser un tratamiento más potente, más rápido y con menos efectos secundarios que los fármacos antidepresivos. Tiene una serie de indicaciones concretas. Por un lado, se va a indicar la terapia electroconvulsiva en la depresión mayor resistente a tratamiento antidepresivo y en el episodio depresivo mayor psicótico. Ambas indicaciones por ser más potente esta terapia electroconvulsiva. También se indica en el síndrome catatónico y cuando el riesgo de suicidio es elevado, por ser un tratamiento más rápido. Y por último, también se indica en embarazadas, ancianos, polimedicados y con pluripatología, por ser esta terapia electroconvulsiva menos tóxica, con menos efectos secundarios. Tenéis que saber también que la única contraindicación absoluta de la terapia electroconvulsiva va a ser la hipertensión intracraneal. Y como efectos secundarios más frecuentes tenéis que recordar la amnesia, que va a ser anterógrada y transitoria, y también que puede producir convulsiones. Por ello, se debe realizar la terapia electroconvulsiva con anestesia general y con miorrelajación.